la grabación de de cada clase, entonces los apóstoles le van a poder proveer el material de audio, pero tienes que estar en esta clase con tu Biblia, cuaderno y lápiz para escuchar y para recibir. También, si hay preguntas, voy a pedir que tú estés libre para preguntar. Levanta tu manito, pon una señal ahí, hay una señal de levantar la mano, también acá en el Zoom, o como sea, y vamos a procurar contestar todas las preguntas posibles. Vamos a comenzar hoy día hablando sobre el tema los peligros doctrinales que enfrentamos hoy. Los peligros doctrinales que enfrentamos hoy. Este es el título de el tema que vamos a estar tratando en este momento. Los peligros doctrinales que enfrentamos hoy. Miren, durante el primer siglo, en el primer siglo de la iglesia cristiana, a ver, voy a ver cómo vamos a hacer. Bien, voy a ir enseñando y dictando los títulos que yo tengo y subtítulos. Generalmente redacto los temas con un orden que creo que le pueden servir a usted también. Entonces, el primer título, el punto A, es la iglesia del primer siglo y las advertencias apostólicas acerca de la doctrina. Punto A, la iglesia del primer siglo y las advertencias apostólicas acerca de la doctrina. Ese es el punto A. Y en el subpunto del punto 1, pueden poner como un subtítulo las principales herejías que perturbaron la iglesia del siglo I. Vamos a hablar de doctrina, y cuando hablamos de doctrina, tenemos por un lado la doctrina correcta y tenemos por otro lado las herejías. Entonces, el subpunto número 1 es las principales herejías que perturbaron la iglesia del siglo I. Y la primera es los judaizantes. Los judaizantes, uh, evidentemente, eran cristianos que se habían convertido del judaísmo, eran judíos que estaban en la fe del Señor. Todos procedían de Jerusalén, eran judíos. Y cuando el Señor llevó el Evangelio a los gentiles, y los gentiles se convirtieron en distintas ciudades, muchos, miles de gentiles como nosotros, que no somos judíos, estos hermanos que venían de Jerusalén, fueron y visitaron las iglesias gentiles, las iglesias de hermanos no judíos, y les decían, está todo bien, ustedes han recibido a Cristo, se han bautizado, pero a ustedes les falta circuncidarse y guardar los mandamientos de la ley para ser salvos. Entonces, ellos traían esa enseñanza que era perturbadora, porque el apóstol Pablo había enseñado y estaba enseñando a los hermanos judíos, pero hermanos gentiles, la gracia pura, la gracia que vivimos nosotros. Nosotros no guardamos el sábado, no nos circuncidamos, no guardamos los mandamientos de la ley, no nos vestimos con el atuendo judío, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los hermanos en Jerusalén sí lo hacían, ellos seguían practicando la ley judía porque eran judíos, circuncidaban a sus hijos porque era un mandato para el judío, ¿no es cierto? Y por muchos años la iglesia en Jerusalén, la iglesia de los hermanos judíos, tenía una mezcla de fe cristiana pura más prácticas judías. Así es que era una fe un poco híbrida. Pero el apóstol Pablo había predicado a los gentiles el evangelio puro, y cuando venían los hermanos de Jerusalén y veían a los hermanos gentiles practicar el evangelio como se los había enseñado el apóstol Pablo, sin todos los aditivos del judaísmo, ellos venían y decían,
ustedes no están haciendo todo bien, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto. Esos fueron los llamados judaizantes, porque querían precisamente eso, judaizar a los gentiles para que los gentiles fueran como nuestros hermanos judíos. Este movimiento obligó a la iglesia a realizar el primer concilio de la iglesia, el primer concilio que se realizó en Jerusalén. Y vinieron todos los apóstoles, todos los profetas, todos los evangelistas, mucha gente, ¿verdad? Los ancianos, y ahí todo el liderazgo de la iglesia por parte de la iglesia judía, y Pablo y Bernabé y algunos pocos hermanos más que eran gentiles estaban allí en ese concilio. Pablo para defender la fe pura, la gracia pura, y la iglesia reunida allí para dirimir y determinar qué iban a hacer. Finalmente, en el concilio se determinó que nosotros los gentiles no tenemos que guardar el sábado, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que evitar comidas que los judíos consideran impuras, no tenemos que practicar los mandamientos de la ley, solo tenemos que vivir la gracia del Señor y apartarnos de fornicación y de comer sangre, ¿verdad? Y mantenernos en la fe que nos ha enseñado la palabra del Señor y la doctrina apostólica. Esta fue la primera herejía que atacó la iglesia cristiana y trajo algunos problemas dentro de las filas del evangelio. La segunda herejía que atacó a la fe cristiana fue el gnosticismo. Se escribe gnosticismo, gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento en griego, gnosis, que significa conocimiento. La G va delante de la N. Los gnósticos enseñaban que la materia es mala y que el espíritu es bueno, y que hay un Dios que es el Dios originador de todo, el Dios original, por decirlo así, que es espíritu y que es bueno y que es justo y es correcto, y que hay un segundo Dios que no es bueno, a los cuales ellos le llamaron el demiurgo, y que ese Dios que no es bueno creó la materia y creó el universo. Y por lo tanto, ellos enseñaban que nosotros tenemos una parte mala, que es nuestro cuerpo, y una parte buena, que es nuestra alma. Una parte mala que nosotros debemos refrenar, y una parte buena donde ellos decían está la chispa divina. Esa filosofía secular que venía de los griegos infectó algunas iglesias cristianas que empezaron a enseñar también una cosa muy parecida. Ellos, por ejemplo, enseñaron que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, y que el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno, que Jehová es un Dios malo y un Dios inferior, y que el Padre es otro Dios, un Dios superior, un Dios espiritual. Entonces trajeron mucha confusión dentro de la iglesia cristiana. Por otro lado, ellos dijeron que el hombre no necesita ser salvado, sino iluminado. Es decir, que no se necesita una regeneración, no se necesita la expiación, el sacrificio de Cristo, sino que el hombre adquiera el conocimiento secreto, un conocimiento superior por el cual su mente sea iluminada y él pueda llegar a reconocer la chispa divina que hay dentro de él. Esta filosofía entró a la iglesia cristiana y la perturbó. La tercera eh, herejía que entró dentro de la iglesia cristiana, todo esto en el primer siglo, en el siglo cuando estaban los apóstoles todavía acá, es la filosofía llamada el encratismo. Encratismo. Ellos también enseñaban que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. Y ellos practicaban lo que se llama ascetismo. Ascetismo es la práctica de un trato duro del cuerpo por medio de sacrificios, incluso a veces azotes, autoflagelaciones,
ayunos, estar en el frío para soportar o para mortificar la carne. Ellos practicaban un duro ascetismo, prohibían comer una serie de alimentos y prohibían el matrimonio. Por eso Pablo dice que hay, en una de sus cartas en Colosenses, dice, aquellos que ellos enseñan que no gustes, no comas, ni aun toques. Está hablando de los encratistas que estaban dentro de la iglesia. Todas estas enseñanzas entraron a la iglesia porque hombres con estas filosofías entraron a la iglesia, se hicieron parte de la iglesia, se hicieron predicadores, se hicieron maestros y no dejaron a un lado las filosofías que traían del mundo para aceptar el evangelio puro, pleno, sino que contaminaron la fe cristiana del primer siglo. La cuarta herejía que afectó la iglesia en el primer siglo fue el docetismo. Docetismo. La palabra docetismo significa apariencia. Ellos enseñaban que Jesús en realidad no se encarnó, no tomó la naturaleza humana como tal, no tuvo un cuerpo encarnado, no fue humano, sino que él se corporizó. Hay una gran diferencia entre encarnación y corporización. La corporización, por ejemplo, la hacen los ángeles cuando aparecen. Un ángel se aparece con un cuerpo humano y tú ves que es humano, tiene un cuerpo, hasta lo puedes tocar, pero en realidad es un cuerpo como creado para el momento. Pero una vez que el ángel te dio el mensaje o se produjo aquello que tenía que producirse por la visita del ángel, el ángel se desmaterializa y ese cuerpo desaparece. Eso es una corporización. El Señor Jesucristo no se corporizó, se encarnó, que es distinto. Él entró al proceso de la gestación, de ser un cigoto, luego de ser un feto, luego de nacer como un niño y criarse, y por eso la Biblia dice, y el niño crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús fue un hombre real, 100% humano, 100% divino. Pero los docetistas enseñaban que él no fue completamente humano, sino que él fue aparentemente humano. Esta enseñanza, que parece inocente, en realidad no lo es, porque si el Señor no tuvo realmente un cuerpo humano, entonces realmente no murió por nosotros, porque simplemente fue la obra de la cruz o la crucifixión fue una apariencia y nunca murió. Y si no murió, tampoco resucitó. Y si Él no murió, tú y yo tampoco morimos en Él, ni tampoco resucitamos en Él. Entonces, son doctrinas que son gravísimas para la fe cristiana. Apóstol Eduardo, ¿levantaste la mano? No, ok. Muy bien. El docetismo. Después, la siguiente, la quinta herejía del siglo I fue el ebionismo. Ebionismo. Ellos enseñaban que Jesús no era Dios, no era Dios. La palabra ebión significa pobre. Se habla del ebionismo como una doctrina, como una teología pobre. El ebionismo enseñó que Jesucristo no era Dios, no era Dios. Fue un hombre justo que cumplió la ley, que cumplió correctamente la ley, y por el cumplimiento de la ley que él tuvo, Dios le dio el honor o lo nombró Mesías, Salvador de los hombres. Es decir, que él fue un hombre normal, un hombre común, nacido no de un nacimiento virginal por el Espíritu Santo, sino de la unión carnal de José y María, y por su comportamiento justo, el Padre lo elevó
a la posición de Mesías sin darle divinidad, solo una posición exaltada como Señor sobre todas las cosas, pero que Jesucristo ni es ni será nunca Dios, sino un ser humano glorificado, nada más. Por último, la sexta herejía que atacó la fe cristiana en el primer siglo fueron los nicolaitas. Los nicolaitas. La palabra Nicolaos eh, tiene dos, se forma de la unión de dos palabras. Nico, que significa conquistador, y Laos, que significa pueblo. Significa entonces conquistador del pueblo. Nicolaos significa conquistador del pueblo. Los nicolaitas son reprendidos en el libro de Apocalipsis por el Señor dos veces. Ellos establecieron una jerarquía en la iglesia y ellos entonces enseñaron que en la iglesia no todos los cristianos son iguales. Algunos son, eh, algunos están destinados para tener una posición diferente como cristianos de categoría A y otros de cristianos de categoría B. Ellos dividieron la cristiandad en el clero y los laicos. Es decir, los laicos son todo el pueblo que no tiene dones, que no tiene gracia, que no tiene llamamiento, que no tiene un ministerio, enseñaron ellos, y el clero son todos los que tienen un ministerio, tienen dones, tienen un llamado al Señor, y entonces son dos categorías distintas de cristianos. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que no? ¿Verdad? Nosotros hemos enseñado tantísimas veces que todos los hijos del Señor somos llamados, todos tenemos dones del Señor, todos tenemos ministerio del Señor y todos somos llamados a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y si bien Dios pone a algunos en posiciones de autoridad, no es porque esencialmente estos sean superiores al resto de sus hermanos, sino simplemente para distribuir la gracia a través de la instrumentalidad humana. La autoridad que tenemos no es porque somos superiores ni porque somos mejores, sino simplemente por una cuestión de administración. Se llama autoridad administrativa para que funcione la iglesia del Señor. Muy bien, hemos visto que hubo mucho ataque de filosofías en el primer siglo a la iglesia del Señor. Y era algo con lo cual los apóstoles lidiaron. Tuvieron que trabajar y luchar fuertemente en el primer siglo contra todas estas herejías que intentaban entrar en la doctrina cristiana. Por eso, el punto 2 es las exhortaciones apostólicas en defensa de la doctrina verdadera. Las exhortaciones apostólicas en defensa de la doctrina verdadera. Muy bien. Vamos a leer varios pasajes donde los apóstoles exhortan a la iglesia a defender la doctrina. ¿Por qué piensas tú que los apóstoles exhortarían a la iglesia a defender la doctrina? Solo habría una razón, y es que la doctrina estuviera en peligro, ¿verdad? La doctrina siempre está en peligro cuando hay ataque, cuando hay otras creencias que entran a atacar o a contradecir la doctrina que hemos aprendido. Entonces, frente al peligro, la iglesia tiene que fortalecer su fe y cuidar lo que cree. Y eso fue lo que los apóstoles hicieron y dijeron. Vamos a ver primero al apóstol Pablo. En Romanos 16, 17, leo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mira qué fuerte. Dice, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os
apartéis de ellos. Algunos piensan que el apóstol Pablo era demasiado rudo, demasiado rígido, pero si hay alguien que defendió la doctrina fue el apóstol Pablo, y él sabía lo que puede contaminar a la iglesia del Señor. ¿Cómo puede contaminar a la iglesia del Señor una doctrina incorrecta? Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Precisamente el apóstol Pablo aquí está hablando del ministerio, de los ministerios perfeccionadores y el ministerio de los santos. Y él dice, el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue hablando y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que está diciendo es que los ministerios, estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, existen en la iglesia para edificar a los santos en la doctrina correcta, para que los santos ya no seamos fluctuantes. ¿Cuándo una persona pudiera ser fluctuante en la doctrina? Cuando no tiene clara la doctrina. Cuando no tiene clara la doctrina, puede ser engañado y puede ir para un lado, para el otro. Mira, más del 60% de los testigos de Jehová son expentecostales. Ojo, mira lo que estoy diciendo. Más del 60% de la gente que está en las filas de los testigos de Jehová son hermanos nuestros que estaban en iglesias nuestras, iglesias pentecostales, y fueron captados por los testigos de Jehová. La pregunta es, ¿por qué están ahí? ¿Por qué abandonaron la iglesia? En la iglesia tenían experiencias espirituales, tenían una comunidad que los amaba, tenían hermanos, etcétera, y hoy están en una secta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque quizás la iglesia tenía muchas experiencias, muchas vivencias, pero poca doctrina. Cuando alguien viene con alguna enseñanza y tiene certidumbre en lo que enseña, sea correcto o incorrecto, esa persona engañar, puede engañar a una persona que puede tener muchas experiencias con Dios, pero tiene poca formación doctrinal, y esa persona fácilmente puede ser engañada por el error. Entonces, esto nos lleva a un gran desafío. ¿Cuál es? Nosotros que somos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, líderes de casi iglesias, discipuladores, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de enseñar claramente y profundamente y constantemente la doctrina a nuestros hermanos, para que ellos estén tan firmes que no importa quién venga, no los pueda mover de la doctrina que han aprendido. Mira que el apóstol Pablo aquí habla de vientos de doctrina. ¿Qué significa? Que a veces corre una doctrina, se hace popular, ¿sí? Se hace popular una doctrina y la persona, todo el mundo está hablando de esa doctrina. Hoy día, por ejemplo, en YouTube, de pronto se hacen virales ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas, y todo el mundo habla de eso, habla de eso, y muchos son confundidos porque no tienen certeza en su fe, no tienen fundamento bíblico en lo que creen, y pueden llegar a interesarse en esa doctrina errónea, buscar enseñanzas sobre eso y terminar desbancados, terminar confundidos, terminar
creyendo el error, creyendo la mentira, en lugar de creer la verdad. Muy bien. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Todas estas advertencias del apóstol Pablo son porque la iglesia estaba en peligro doctrinal. Primera de Timoteo 4:16. Aquí Pablo le escribe a uno de sus hijos espirituales, a Timoteo, que era pastor, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tomo para mí esta exhortación del apóstol Pablo, tómala para ti, ¿sí? Y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Finalmente, Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El apóstol Pablo aquí está hablando a los hermanos hebreos acerca de errores de los judaizantes y de aún de los judíos que menospreciaban la fe cristiana porque bueno, ellos hablaban del altar de Jerusalén y todo eso, y los animales que se sacrificaban y las ofrendas que se comían. El apóstol sale al cruce de esto y dice: hermanos, no se dejen confundir, no se dejen llevar de doctrinas extrañas, diversas, que no son de la fe, que no son de la fe pura. El apóstol Pedro también hace exhortación acerca de la doctrina, y él habla en segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira lo que dice. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando del pueblo de Israel, como habrá, y esto es profético, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro hace una grave advertencia a la iglesia, diciendo: hermanos, cuídense porque vienen tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Se van a levantar toda clase de maestros para traer herejías destructoras, ¿sí? Herejías destructoras. ¿Qué destruyen las herejías? Destruyen la fe pura, destruyen la confianza pura en el Señor. El apóstol Juan también hace advertencia sobre el asunto doctrinal, y en segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido
participa en sus malas obras. Qué grave, ¿no? Qué terrible. El apóstol aquí está haciendo una advertencia, igual que Pablo, como empezamos a leer cuando leímos en Romanos. Aquí el apóstol dice, el que tiene la doctrina, el que se extravía y no persevera la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El asunto doctrinal es más importante de lo que pensamos. Voy a decir algo. Nosotros, las personas que creemos en la obra completa del Espíritu Santo, con señales, milagros, con manifestaciones del Espíritu, con danza, con lengua, nosotros, hablo de nuestras iglesias en general, no somos muy adeptos a estudiar. Y hay una confianza, una falsa confianza, pensando que como tenemos experiencias con Dios, nada nos va a mover. Pero dije que millones de cristianos de nuestras iglesias evangélicas están hoy en las filas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová vinieron con su doctrina, con su enseñanza, los captaron y se los llevaron. ¿Cómo pudieron hacerlo? Por la falta de enseñanza que tenían nuestros hermanos, que danzaban en la iglesia, que tenían experiencias espirituales, que hablaban en lenguas, etcétera, etcétera. Y hoy ellos niegan su propia experiencia carismática. Entonces, la experiencia no será un baluarte, la experiencia espiritual no será por sí sola suficiente para defenderte cuando venga el ataque doctrinal. Hace falta formación bíblica, formación doctrinal. Todos necesitamos formación bíblica, formación doctrinal. Muy bien. Judas, el apóstol Judas, en Judas 1:3, Judas tiene un solo capítulo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis, que luchéis, que hagáis guerra para defender la fe que ha sido dada una vez a los santos. Está hablando de la doctrina, la guerra espiritual por la doctrina. Muy bien, habiendo dicho todo esto, tenemos que hablar un poco de cómo es la doctrina, cómo es que la doctrina llegó a nosotros. Nosotros estamos a una distancia de 2000 años de la iglesia primitiva, casi 2000 años. ¿Cómo llegó a nosotros la doctrina que tenemos hoy? ¿Por qué creemos en la Trinidad? ¿Por qué creemos en el plan de salvación? ¿Por qué creemos que Jesús murió, resucitó? ¿Por qué creemos todo lo que creemos? ¿De dónde procede eso? Nosotros decimos de la Biblia. Perfecto. Pero tú lees la Biblia, ¿no es cierto? Y lees el Nuevo Testamento y mucha gente dice, no entiendo mucho. ¿Sí? Por eso tenemos que leerla más. Ahora, la elaboración de la doctrina tiene toda una historia. En estos 2000 años, desde los apóstoles hasta ahora, hay historia. Hay historia. Y la mayoría de los cristianos, de los hijos de Dios, desconoce la historia de estos 2000 años. Pero déjame sintetizarte las etapas históricas a través de las cuales se formó la doctrina que tenemos hoy. Y vamos al punto B. El punto A, el punto A fue la iglesia del primer siglo y las advertencias apostólicas acerca de la doctrina. El punto B es las etapas históricas de la formación de la doctrina. Las etapas históricas de la formación de la doctrina. Vamos a ver 7 etapas históricas a través de las cuales se ha formado la doctrina que hoy día tenemos. ¿Cómo llegamos a creer lo que creemos?
¿Amén? La primera etapa, etapa 1, fueron las enseñanzas de Jesús en el siglo primero. Las enseñanzas de Jesús en el siglo primero. Bien. Muy bien. Nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús en los evangelios. En los evangelios hay mucha enseñanza de Jesús. Y esto fue el primer depósito de doctrina y conocimiento que tenemos nosotros como Iglesia del Señor. Lógicamente está todo el Antiguo Testamento, que es parte también de nuestro bagaje doctrinal. Pero hablando de la Iglesia propiamente, porque el Señor vino a levantar un pueblo nuevo. Y ese pueblo nuevo, ¿no es cierto? Que nosotros, toda la escritura es inspirada por Dios, todo el Antiguo Testamento, pero nosotros, nuestra regla de fe y práctica es el Nuevo Testamento. Interpretamos el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. Por eso, aunque hablamos de las cosas del Antiguo Testamento, no practicamos las cosas del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento son figuras, son símbolos de lo que hoy día es la realidad. Por ejemplo, el cordero que cada familia sacrificaba en el día de la Pascua era un cordero físico y se comía físicamente. El padre lo degollaba, lo mataba, lo descueraba, lo asaba y luego la familia lo comía. Ese cordero físico hoy día lo comemos en la Santa Cena. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra fiesta, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado y que ahora participemos de la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, todo lo que en el Antiguo Testamento era físico, tangible, ¿sí? Era una realidad, era una enseñanza eh, figurativa acerca de la realidad espiritual. Por eso hoy día interpretamos todo el Antiguo Testamento a través de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Entonces, hablando de nuestra doctrina como iglesia, la doctrina, la primera etapa empieza con Jesús, la enseñanza doctrinal de Jesús. La segunda etapa es lo que llama la Escritura la doctrina de los apóstoles. Cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes todavía no las pueden recibir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo viene a la iglesia el día de Pentecostés y comienza un proceso de docencia espiritual, enseñando a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia la doctrina. Todo lo que Jesús no pudo enseñarles, lo enseña el Espíritu Santo y trae tremendas revelaciones que el Nuevo Testamento llama misterios. Misterios. Muchos misterios espirituales son revelados, muchos misterios espirituales son transferidos por el Espíritu Santo a la iglesia. Y toda esa enseñanza, todo ese bagaje de enseñanza que reciben los apóstoles es llamado la doctrina de los apóstoles. Dice en el libro de Hechos 2:42 que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Así es que tienes la enseñanza de Jesús y luego la doctrina de los apóstoles. Esto era lo que tenía la iglesia en el siglo primero. Y esto es lo que son nuestras Biblias. Nuestra Biblia está constituida, el Nuevo Testamento, por la enseñanza de Jesús y por la doctrina de los apóstoles. No te puedes perder, ¿verdad? Está la enseñanza de Jesús y está la doctrina de los apóstoles. Y está todo el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, inspirada por Dios, porque toda la Biblia es inspirada por Dios, pero es para nuestra edificación. Pablo dijo, las cosas que se escribieron antes son para nuestra edificación.
a nosotros que nos ha alcanzado la gracia del Señor. ¿Por qué insistimos en que hay que leer toda la Biblia y hemos puesto como una práctica de nuestra corporación leer una vez al año toda la Biblia? Porque tenemos que conocer más la palabra de Dios, porque tenemos que conocerla tan profundamente, estar tan familiarizados con la palabra que nada nos pueda perturbar, ¿sí? Que nada nos pueda perturbar. Muy bien, la tercera fase o la tercera etapa de el desarrollo doctrinal, ¿sí? O de la formación de la doctrina cristiana, tercera etapa, son las determinaciones de los concilios de la Iglesia. Las determinaciones de los concilios de la Iglesia. Aquí hablamos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Los concilios de la Iglesia Católica. Se realizaron 21 concilios, 21 concilios, sin contar el concilio de Jerusalén, que fue el primero que sucedió en el año 50 de nuestra era. El primer concilio llamado ecuménico, donde se convocaron a todos los obispos de todas las ciudades, de todas las obispados en ese tiempo, fue en el año 325, en la ciudad de Nicea. Allí comienza el primer concilio y hasta el último concilio, que fue el Concilio Vaticano II, el siglo pasado, ha habido 21 concilios en la Iglesia Católica y cada concilio, en cada concilio se elaboró alguna doctrina o algún artículo doctrinal o alguna determinación doctrinal. Los concilios fueron establecidos o organizados por la Iglesia Católica precisamente para definir doctrina. En muchos casos, por lo menos todos los primeros concilios definieron correctamente la doctrina, definieron correctamente las enseñanzas, pero luego hubo concilios, por ejemplo, que tomaron como determinación del concilio la ascensión de María, que María fue, no solamente fue virgen toda su vida, sino que fue inmaculada. Por eso la Iglesia Católica habla de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que en la concepción de María, cuando, ¿no es cierto?, fue gestada María, no hubo pecado, no hubo, ¿no es cierto?, la naturaleza humana caída, y que María nació inmaculada para tener a su hijo inmaculado. Esta es una enseñanza que se determinó en uno de los concilios. Y también en la ascensión de María, que María no murió, sino que ascendió al cielo sin morir. Y así hubo errores garrafales que determinaron los concilios, pero también hubo doctrinas que fueron correctamente señaladas, correctamente definidas en los concilios. Entonces, en los primeros concilios de los primeros siglos se definió gran parte de lo que creemos el día de hoy nosotros en muchas cosas. No podemos decir, amados, que todo lo que la Iglesia Católica determinó fue malo, ¿entiendes? Porque doctrinalmente, gran parte de lo que nosotros creemos se definió en concilios ecuménicos, en concilios que eran patrocinados por la Iglesia de Roma. Entonces, al principio la Iglesia de Roma empezó a corromperse de cierta forma, pero luego ya es como que desde el siglo 600, 700 para adelante la corrupción se aceleró sin límite, pero en los primeros 400, 500 años de la Iglesia había mucho más pureza doctrinal y se determinaron grandes doctrinas de manera correcta. Entonces, la etapa 3 de definiciones o de formación de la doctrina cristiana son todas las determinaciones de los concilios desde el 325 hasta el siglo pasado. La cuarta etapa
fueron las doctrinas de la Reforma. Martín Lutero, Juan Calvino, Felipe Melanchthon, Ulrico Zwinglio y muchos otros reformadores se rebelaron contra la Iglesia Católica, contra la corrupción doctrinal y práctica de la Iglesia Católica, y ellos rescataron las doctrinas bíblicas, especialmente la doctrina de la salvación por la fe sin obras de la ley. La Iglesia Católica desarrolló una doctrina de la salvación por méritos, por obras, pero los reformadores se opusieron a esa doctrina y ellos rescataron la doctrina de la salvación por la fe y muchas otras doctrinas. Es como que el Señor utilizó a los reformadores para purificar en muchos aspectos la doctrina. Obviamente la Iglesia Católica los vomitó, los echó, tuvieron que salir de la Iglesia y se formaron las iglesias protestantes, la Iglesia anglicana, la Iglesia la Iglesia anglicana, la Iglesia luterana, la Iglesia reformada, luego todas las denominaciones que fueron surgiendo a través del tiempo, comenzaron todas, el punto de inicio es la Reforma. La Reforma que tiene como unas fechas, que es la fecha que se da el día que Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, él clavó lo que se llamó las 95 tesis, que era su definición de rebelión contra la doctrina católica y el establecimiento de las doctrinas correctas que Martín Lutero creía, obviamente. Luego se levantaron otros reformadores y se creó un movimiento de rescate de la doctrina correcta. Esa fue la Reforma. Y luego de la Reforma, obviamente, surgió estos grupos protestantes. Se les llamó los protestantes porque protestaban contra la Iglesia Católica. Luego salieron, ¿no es cierto? Y se formaron las grandes iglesias europeas. Y luego hay toda una evolución que en algún momento nosotros vamos a estudiar acerca de cómo llegamos a la iglesia que llegamos, de dónde venimos. Tú puedes rastrear tu, ¿cómo diríamos en este caso? ¿De dónde vienes? ¿De dónde provienes? Para atrás, hasta llegar a la Reforma. Ok. El quinto movimiento o la quinta etapa fueron los movimientos de espiritualidad. Los movimientos de espiritualidad. Aunque los reformadores trabajaron para reformar y rescatar la doctrina de la salvación, de la justificación, la doctrina del sacerdocio a los creyentes y muchas otras, fueron como 150 años después que se levantaron grupos de búsqueda de la espiritualidad más intensa, y estos grupos trajeron a la vida de la iglesia, trajeron a la iglesia del Señor una frescura de la relación con el Señor. La vida cristiana es mucho más que doctrina. Obviamente la doctrina es como el fundamento, pero la vida cristiana es experimental. La vivimos, la experimentamos, la disfrutamos. Estos movimientos de espiritualidad fueron, por ejemplo, la iglesia, el movimiento metodista, los hermanos, los grupos llamados pietistas en el siglo XVII. Ellos trajeron enseñanza que aportó a la vida de la iglesia gran profundidad en la comunión con el Señor. La siguiente etapa, la etapa 6, es el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal surge en el mundo a inicios del siglo XX. Más específicamente en el año 1906 en los Estados Unidos y en el año 1909 en Valparaíso, Chile.
Esos son los inicios del movimiento pentecostal en el mundo. El movimiento pentecostal surge rescatando cosas que los reformadores no rescataron. Los reformadores rescataron doctrinas importantes, pero el movimiento pentecostal rescató lo carismático, rescató la teología de los dones, el bautismo con el Espíritu Santo, las señales y milagros, la obra del Espíritu Santo profunda, hablando, la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, etcétera, etcétera. Rescató muchas cosas que son hoy día patrimonio. Si tú hubieras nacido hace 150 años atrás, nunca hubieras hablado en lenguas. Tú no sabrías, si eras cristiano de hace 150 años atrás, no sabrías que existe eso para ti, porque la iglesia no lo enseñaba. Tampoco sabrías que tú puedes ministrar a los enfermos, puedes echar fuera demonios, que tú tienes un poder y una sobrenaturalidad en ti que es tremenda, que es poderosa, porque en aquel tiempo eso no estaba en la iglesia, aunque la iglesia era la iglesia de Cristo, pero estaba incompleta de esa parte. Y hace 120 años atrás, el Señor levantó el movimiento pentecostal en el mundo para restaurar todas estas verdades carismáticas que vivimos nosotros el día de hoy. Y por último, la última etapa es la etapa que llamamos del movimiento neopentecostal, que es también en el siglo XXI. El movimiento pentecostal fue el siglo XX y el movimiento neopentecostal fines del siglo XX y en el siglo XXI en que estamos, que es el movimiento neopentecostal. El movimiento neopentecostal cree lo mismo que los pentecostales en cuanto a manifestaciones del Señor, en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo, solo que se amplía mucho más a creer que todos los hijos de Dios tenemos el poder y la gracia. En las iglesias pentecostales tradicionales, generalmente, el pastor opera milagros, si es que, ¿verdad? Pero los santos no. El ministerio de los santos no ha sido libertado, no ha sido aceptado ni fluye en las iglesias pentecostales en general. Tenemos la figura arriba del pastor y todo el resto tratando de apoyar el ministerio del pastor. ¿Qué ha hecho el ministerio, el movimiento neopentecostal? Ha mirado todas estas cosas y ha levantado ministerios que estaban todavía abajo. Por ejemplo, nació la iglesia pentecostal y los ministerios que aceptó la iglesia pentecostal fueron pastor, evangelista y maestro. El movimiento pentecostal nació en el año 1906. Los apóstoles han sido reconocidos recién hace 30 años atrás por este nuevo movimiento que se llama neopentecostal. Los apóstoles y profetas, no más de 40 años, que están ejerciendo sus ministerios. Y no en las iglesias pentecostales, sino neopentecostales, y aparte una serie de otras cosas que la luz que el Señor va entregando, va entregando, va entregando, va entregando, está fluyendo muchísimo a través del movimiento neopentecostal. Muy bien, así es como llegó la doctrina a nosotros. Lo que tú crees hoy día pasó por una serie de etapas y llegó a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Ahora, el punto C, veamos el punto C, la necesidad de revisar el legado doctrinal que recibimos. La necesidad de revisar, es el punto C, la necesidad de revisar el legado doctrinal que recibimos. Miren, la iglesia del primer siglo era una iglesia completa, tenía todo, todo. Había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
y un ministerio de los santos extendido. Cada santo fluía a la gracia del Señor. Eran una iglesia viva, poderosa, no limitada. Por eso el Señor reprende a los nicolaitas, porque los nicolaitas dicen, no todos los santos pueden operar en el poder del Señor. Tienen que tener un rango ministerial, tienen que haber sido ungidos, ordenados por alguna autoridad para poder operar sus dones. Ellos insertaron una enseñanza que estaba fuera de la palabra. El Señor había enseñado que somos un cuerpo y que cada cuerpo tiene una función. Los apóstoles enseñaron eso. Y entonces, si cada miembro tiene una función, cada miembro debe funcionar, ¿verdad? Pero los nicolaitas enseñaron algo completamente opuesto a otro y al final la doctrina nicolaita triunfó en la iglesia. Y la iglesia ha sufrido un mal que se llama clericalismo, donde hay un grupo de gente, digamos, que es reconocida con dones, con ministerio, con liderazgo, y el resto está sentado sin hacer nada. Bueno, ahora, la iglesia era pura al principio, llena del poder, llena de la gracia, llena de unción, con mucha revelación. A esa iglesia el apóstol Pablo le enseñó y dijo, bueno, algunos todavía son niños, otros están avanzando, pero hay otros que han llegado a la madurez y con esos hablamos sabiduría, la sabiduría oculta, la sabiduría que el Señor destinó para nosotros, para este tiempo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios nos ha revelado, la cual hablamos con los que han alcanzado madurez. Es decir, la iglesia tenía todos los niveles de desarrollo espiritual, pero había gente muy madura que entendía los misterios de Dios como los entendía el apóstol Pablo. Hoy día leemos a Pablo y a veces no entendemos nada de lo que está escribiendo Pablo. ¿Me entiendes? La iglesia decayó, siglo segundo, siglo tercero, decayó cada vez más, cada vez más, cada vez más. La verdad fue reducida a pequeños grupos y bueno, y la iglesia se empezó a corromper también moralmente, éticamente, y se formó la iglesia católica. La iglesia católica cometió terribles aberraciones en la fe y la conducta, hasta que el Señor tomó cartas en el asunto y levantó a los reformadores hace 500 años atrás. Y desde la Reforma en adelante hay un proceso que el Espíritu Santo está llevando en la iglesia de restauración de lo que era la iglesia original. Ha ido el Señor restaurando siglo tras siglo distintas cosas, pero en estos últimos tiempos todo el movimiento del Espíritu Santo se ha ido acelerando y el Señor ha traído cada vez más luz, más luz, más luz, más luz, que nos confronta a nosotros porque nacimos en iglesias que son de cierta forma y cuando tú miras en la Biblia ves que no es así. Por ejemplo, un solo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados el mismo día que se convirtieron al Señor? No veo ninguna mano levantada. Pregunto de nuevo, si entendieron mi pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados el mismo día que se convirtieron? Ninguno. ¿Y por qué? Ahí tenemos una mano. Paola. Uno, y tenemos 88 personas conectadas. Y uno ha sido bautizado el día de su conversión. ¿Por qué? Nacimos en iglesias que bautizan y que bautizaban después de algunos días o después de una instrucción o después de un curso, ¿verdad? Y nosotros hicimos lo mismo. Bautizamos a la gente, la hicimos esperar para ver el fruto, para dar la enseñanza o para esperar mejor clima, ¿no es cierto? Que la gente tuviera plata para ir a un paseo y hacer allí todo junto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tú lees el libro de los Hechos
y ves que la gente era bautizada en el mismo día de su conversión. Entonces tú ves a la gente el día de hoy que se le hace esperar para ser bautizado y ves en la iglesia primitiva a la gente bautizarse en el mismo día de su conversión. Y tú dices, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Lo que me enseñan hoy, que tengo que esperar y que no se puede bautizar a la gente inmediatamente, o lo que hacían los apóstoles. ¿Somos más listos que la iglesia primitiva? ¿Desobedecemos el modelo primitivo porque somos más inteligentes? No. Venimos arrastrando tradiciones de las cuales tenemos que ir saliendo. A ver si me pueden entender. Amén. Entonces, cada generación debe revisar el legado que recibió, la enseñanza que recibió. Y cuando revisamos lo que traemos de nuestros ancestros espirituales, a veces nos agarramos la cabeza. Decimos, ¿cómo creí esto? ¿Cómo practiqué esto? Si a la luz de la palabra, a la luz de lo que hacía la iglesia primitiva, a la luz de la doctrina de los apóstoles, esto no es así. ¿Cómo llegué a hacerlo? Pues bien, porque recibimos un legado que creímos que era el correcto. Entonces, nosotros tenemos que, con mucha humildad, pero con mucho temor de Dios, estar dispuestos delante del Señor a ser depurados doctrinalmente, purificados doctrinalmente, para que nuestras iglesias vayan siendo cada vez más semejantes a la iglesia primitiva. ¿Cuál es el modelo? La iglesia primitiva. Ese es el modelo. Entonces, cuando mires tu iglesia, mira tu iglesia y mira el Nuevo Testamento. Mira si se parece, ¿sí? Y si se parece, te vas acercando hasta que lleguemos. Amén. Muy bien. Necesitamos entonces revisar el legado doctrinal y necesitamos revisar el legado que hemos recibido de costumbres, tradiciones, métodos, formas de hacer el culto, maneras de operar de la iglesia. Todo lo tenemos que ir revisando. Esto es un proceso lento, gradual, porque muchas veces no puedes hacer los cambios de la manera más violenta, pero tenemos que avanzar y avanzar hacia el modelo de la iglesia primitiva. Amén, amados. Di conmigo, levanta una mano al cielo y di conmigo, Padre, ayúdame a avanzar hacia el modelo de la iglesia primitiva. Ayúdame a entender tu palabra, el Nuevo Testamento, y avanzar con mi pueblo hacia el modelo, el diseño de la iglesia primitiva que tú estableciste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Muy bien, vamos al punto D. Y vamos a hablar de los mayores, el título es punto D, los mayores ataques doctrinales que estamos recibiendo hoy. Los mayores ataques doctrinales que estamos recibiendo hoy. Y hablo de nosotros, de lo que creemos y los ataques que estamos recibiendo de nuestros hermanos en general, de hermanos o cristianos que creen y atacan nuestra fe, lo que creemos nosotros. Vamos a ver el primer ataque. ¿De dónde viene el primer ataque? Número 1, movimiento mesiánico. Movimiento mesiánico. ¿Qué es el movimiento mesiánico? El movimiento mesiánico es, obviamente, movimiento, iglesias que generalmente han salido de la línea pentecostal y se han adherido
a una corriente de creencias que se llamó en el tiempo primitivo, en la iglesia primitiva, los judaizantes. ¿Recuerda que hablamos de esta herejía? De los judaizantes. ¿Quiénes son los mesiánicos? Los actuales judaizantes. Ellos son gentiles, como tú y yo. Son chilenos, peruanos, argentinos, bolivianos. Son gentiles igual que nosotros. Pero ellos, de alguna forma, ellos han sido descaminados en la fe. Y ellos están creyendo principalmente y practicando ciertas cosas que van en contra de la doctrina de la fe. Primero, ellos guardan el sábado. Ellos guardan el sábado como los judíos. Y ellos dicen que si no guardas el sábado, estás cometiendo un grave pecado delante del Señor. Ellos guardan el sábado y las fiestas judías. Los guardan sagradamente, celebran Pascua, celebran la fiesta de las cosechas, celebran todas las fiestas judías. Las celebran como si fueran judíos. Ellos son cristianos, gentiles. Además, ellos en sus reuniones generalmente se ponen una kipá, los varones. ¿Saben lo que es la kipá? Ese gorrito que se ponen los judíos, o un manto judío, y tú los ves con un manto judío o una kipá, símbolos de candelabros y símbolos judíos en sus reuniones, sus cultos, y ellos tratan de hablar lo más que pueden en sus cultos en hebreo, su Biblia, ¿verdad? Ellos tienen una Biblia especial para ellos, ¿no es cierto? Que, en la cual ellos expresan, ahí está la kipá. Gracias, Oscar. Expresan en sus reuniones muchas palabras judías y leen la Biblia, una Biblia en español, pero con palabras no traducidas de origen judío, ¿no es cierto? Pensando que al hacer eso, ellos están más cerca del Señor o más correctos con el Señor. Ellos dicen, por ejemplo, que el hebreo es el idioma que vamos a hablar en el cielo, como si el hebreo fuera un idioma sacrosanto, ¿verdad? Que el hebreo es el idioma que se hablará en el cielo y que todas las cosas hebreas y todas las prácticas hebreas deben seguir practicándose hoy día por la iglesia del Señor. Entonces ellos, esto es la resurrección, el resurgimiento en el siglo XXI, 2021, el resurgimiento del movimiento judaizante del siglo I. Ahora, ellos nos atacan. En sus prédicas ellos hablan en contra de nuestras iglesias y tratan de sacar a nuestros hermanos de la fe correcta para llevarlos a ellos. Es decir, nuestras iglesias se convierten para ellos en campo de evangelización. Tú vas a ver que en sus iglesias, en la mayoría de los que son de sus iglesias son ex-pentecostales, están ahí. Dejaron las iglesias cristianas, pentecostales, tradicionales o neopentecostales y están ahí. Ellos evangelizan muy poco a los inconversos porque ellos sienten que tienen una misión de rescatar de nuestras iglesias a los hermanos equivocados que debieran estar ahí practicando el judaísmo. Entonces, revisten un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos intentan atacar nuestra fe, debilitar a nuestros jóvenes, debilitar a nuestros hermanos en la creencia correcta para llevarlos a su creencia y a sus iglesias. El movimiento mesiánico no es un movimiento inocente. Nosotros somos su objetivo. Tu iglesia es su objetivo. Tu gente es su objetivo. Por lo tanto, no tenemos que mirar a los mesiánicos nada más como hermanos equivocados. Ellos están trabajando para llevarse gente
de nuestras filas. Esos son los mesiánicos. El segundo ataque lo recibimos de un grupo muy parecido, pero más antiguo, son los adventistas. Los adventistas son muy escuchados por los hermanos pentecostales. ¿Alguien ha escuchado al pastor Bullón? Es adventista. Sí, predica muy bien. Pero ojo, ojo, de alguna forma, en algún momento en su enseñanza, el pastor lanza la semilla. ¿Cuál es la semilla? Practicar el sábado. ¿Qué hacen los adventistas? ¿Qué creen los adventistas? Hablo del pastor Bullón porque es el más conocido dentro del mundo pentecostal, pero hay muchos otros maestros adventistas, porque tú entras a YouTube y buscas algún tema y de pronto evangélico, parece evangélico, te habla de la Biblia y todo, pero te empieza a hablar de cosas distintas o de distinta manera, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Que el Señor nos dé gracia para poder percibir cuál es el origen de la persona que nos está hablando, de dónde es, cuál es su doctrina, en qué cree. Ahora, los adventistas, por ejemplo, ellos también son legalistas, ellos también practican el sábado. Practican el sábado, ellos no comen los animales que los judíos no comen. Por ejemplo, los adventistas no comen cerdo, no comen una serie de animales que son los considerados animales inmundos por la ley judía. Los adventistas enseñan a practicar la ley, no en el aspecto de sacrificar animales, pero sí los mandamientos de la ley. La Biblia dice que o estás bajo la ley o estás bajo la gracia. No puedes estar bajo la ley y bajo la gracia simultáneamente. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Y si estás bajo la gracia y te vas para el lado de la ley, pues bien, te quedaste bajo la ley. Ese fue el problema por el cual el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una seria reprensión a los hermanos gentiles, porque ellos se fueron para el lado de la ley, atraídos, seducidos por judíos, por cristianos judíos, por judaizantes. Así que los adventistas también son judaizantes. He escuchado predicadores adventistas que dicen que si no guardas el sábado, no eres salvo. Que debes guardar el sábado porque el sábado es el sello de confirmación de que somos hijos de Dios en esta dispensación. Los adventistas no creen en un juicio final, en un castigo eterno. Ellos creen que las almas de los impíos serán aniquiladas, por lo tanto no hay castigo eterno. ¿No es cierto? Solo hay salvación eterna, pero no hay castigo eterno. Los adventistas creen una serie de doctrinas que no es el momento para hacerlas acá, pero también ellos arrastran gente de nuestras filas para su lado. ¿Sí? Hablemos del tercer ataque. El tercer ataque viene de nuestros hermanos llamados reformados. Reformados. ¿Quiénes son los reformados? Los reformados son personas de iglesias bautistas, presbiterianas, iglesias que vienen del tiempo de la Reforma, evidentemente, ¿no es cierto? Principalmente son presbiterianos bautistas y bautistas, mayormente, y de iglesias libres también, que no tienen denominación ni bautista ni presbiteriana, pero tienen la doctrina que ellos consideran que es su doctrina correcta. Te voy a nombrar algunos para que ser más específico.
Paul Washer. Paul Washer, muy escuchado entre los jóvenes. Paul Washer. Watcher se escribe. Con S, Washer. Josías Grauman. Josías Grauman. John MacArthur. John MacArthur, prolífico, ha escrito muchos libros y es pastor de una iglesia muy grande de los Estados Unidos y es muy escuchado. John MacArthur. R.C. Sproul. Es considerado como una de las grandes figuras de los reformados. R.C. Sproul. Todos estos son americanos, pero obviamente que hoy día en YouTube todo va traducido. Y John Piper. Steven Lawson con W. Entre los hispanos más conocidos, que son de los reformados, está Miguel Núñez, dominicano. Miguel Núñez. Sugel Michelin. Hay una lista larga, son muchísimos, pero estos son los que más aparecen. Entonces, cuando tú escuchas a alguno de ellos, a lo mejor te van a hablar de la esperanza y todo lo que hablaron fue correcto. Y otro día escuchas un mensaje acerca de X tema y es correcto y te hace bien y te bendice. Pero ojo, cuando hablan de ciertos temas que vamos a ver ahora, que han apartado a miles y miles de hermanos de la fe verdadera. Cuidado, son extremadamente peligrosos. ¿Por qué son tan peligrosos? Porque la gente que busca conocimiento, y nuestros jóvenes hoy día son inquisitivos. El joven no se queda con las respuestas que tú le das. Antiguamente el pastor le decía al joven, usted tiene que creer porque su pastor se lo dice. Y el joven decía, amén, pastor. ¿Tú crees que los jóvenes dicen hoy día igual? Amén, pastor. ¿Qué hacen los jóvenes? Para no discutir con el pastor, dicen, amén, pastor. Pero después se van a San Google o San YouTube, ¿sí? Y se meten a buscar a ver si lo que el pastor le está diciendo es correcto. Hoy día tenemos una generación de gente joven que no se queda con respuestas simples, que necesita fundamentación. Y si no se la das tú, la va a buscar por otro lado. De pronto están buscando y encuentran a estos predicadores que son muy profundos en la doctrina. Ellos son personas que estudian muchísimo en seminarios, teología, libros y todo eso. Son maravillosos en ciertas temáticas y tú aprendes y tremendas cosas que ellos te pueden enseñar. Pero ojo, que hay doctrinas que van a descaminar a los jóvenes y a los buscadores de la fe verdadera. Por ejemplo, vamos a ver las principales doctrinas erróneas que tienen estos reformados. Y ¿saben lo peor de todo? Lo peor de todo es que en sus prédicas ellos nos atacan constantemente. Nos atacan constantemente. Y tú ves sus congregaciones cuando ellos dicen cosas, a veces como riéndose de nosotros que creemos en las lenguas, que creemos en danzar, que creemos en que el Señor nos habla hoy, etcétera, etcétera. Ellos absolutamente desestiman todas estas cosas. Entonces, vamos a ver así sintéticamente, porque esto lo vamos a estudiar más profundamente después.
Yo estoy haciendo hoy día una reseña para todo lo que vamos a hablar en las próximas reuniones que tengamos. Primero, ellos creen en una doctrina que se llama cesacionismo. Cesacionismo. Esta doctrina viene de la palabra cesar. Cesar. ¿Y dónde se origina? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, donde dice, estoy hablando de 1 Corintios 13, del 9 en adelante, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El pasaje comienza un versículo antes, dice, el amor, versículo 8, nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y luego sigue, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13, del 8 al 11. Entonces, como acá dice que hay cosas que se van a acabar, que van a cesar cuando venga lo perfecto, ellos dicen que lo perfecto ya vino. ¿Qué es lo perfecto? Que todos los libros de la Biblia fueron escritos y que la iglesia fue establecida en la tierra. Y como todos los libros de la Biblia, inspirados por Dios, ya fueron escritos y la iglesia fue establecida en el siglo I, ya cesaron entonces las lenguas, cesaron las profecías, cesaron los milagros, cesaron la sobrenaturalidad. El Espíritu Santo ya cesó de hablar personalmente, individualmente a cada uno. Todas estas cosas cesaron. Todo lo que llamamos sobrenaturalidad manifestada cesó. Ya no se necesita más. Que todas estas cosas, milagros, sobrenaturalidades, profecías, revelación directa del Espíritu Santo a nuestras vidas, todo eso fue necesario para el inicio de la iglesia, para que la iglesia empezara, ¿sí? Pero una vez que la iglesia empezó y los libros de la Biblia fueron escritos, ya no son necesarios, por lo tanto, cesaron, cesaron. ¿Tú encuentras en este pasaje que la Biblia dice eso? ¿Ya llegó lo perfecto? ¿Es la iglesia perfecta? Mira lo que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, ¿sí? Eh, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ya vino lo perfecto? ¿Ya vino lo perfecto? No, no. Por lo tanto, si no vino lo perfecto, nada ha acabado. Pero el hombre lo puede suprimir. Tenemos el poder de suprimir lo del Espíritu Santo. Y de hecho, intencionalmente se suprime en estas iglesias la manifestación del Espíritu Santo. Hace unos años atrás, John MacArthur, uno de los más grandes referentes de los reformados, hizo una conferencia en su iglesia en los Estados Unidos, una conferencia muy famosa, y escribió un libro al respecto. La conferencia y el libro se llaman Fuego Extraño.
fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? ¿Recuerdas que cuando estaban en el desierto, los hijos de Aarón, que eran sacerdotes con su padre, le ofrecieron a Dios fuego extraño? ¿Sí? Y dice la Biblia que le ofrecieron fuego extraño y salió fuego de Dios y los calcinó a ellos. Dios estaba muy molesto por lo que le ofrecieron. Es decir, le ofrecieron un aceite y un fuego que Dios no autorizó, que Dios no diseñó, que Dios nunca les mandó. Tú ves cuando lees el libro de Éxodo que todo está meticulosamente descrito, cómo será el incienso, cómo será el aceite que tienen que ofrecer a Dios, cómo serán los sacrificios, todo meticulosamente diseñado y descrito. Pero estos hombres vinieron y es más, estaban borrachos, porque cuando el hombre está borracho, comete cosas, ¿verdad? Por eso después de ese acto, el Señor le habla a Aarón y le dice, nadie podrá ministrar en mi presencia si ha bebido vino. Nadie. Porque cuando el hombre, el vino, tú sabes que cuando sube a la cabeza, hace que el hombre haga cosas que no haría en estado de sobriedad. Entonces, John MacArthur le llamó fuego extraño a su libro. ¿Y de qué trataba el libro y de qué trataba la conferencia? ¿A qué le llamó fuego extraño? Al hablar en lenguas, al profetizar, al echar fuera demonios, al sanar enfermos, al manifestar el poder y la sobrenaturalidad de Jesús. A todo eso le llamó fuego extraño. Le pregunto, ¿es eso todo lo que vivimos en nuestras vidas, en nuestras iglesias, toda la sobrenaturalidad que vivimos con el Espíritu Santo? ¿Tú crees que es un fuego extraño que Dios rechaza? Los milagros que ocurren en tus iglesias, ¿aceptarías que es un fuego extraño? ¿Que es un fuego rechazado por Dios? Pero John MacArthur, con todo este grupo de gente con la cual trabajan y hacen todo ese tipo de conferencias, ellos, como dicen que todo lo sobrenatural cesó cuando terminó el primer siglo, ellos consideran que cuando tú sanas enfermo, ese no es Dios. Pueden ser demonios, puede ser eh, fuerza mental, puede ser alguna otra clase, pero eso no es divino, no es el Espíritu Santo haciendo milagros, no es el Espíritu Santo sanando enfermos, no es el Espíritu Santo hablando en ti a través de las lenguas, no es el Espíritu Santo profetizando a través de tu boca. Eso es fuego extraño, como dice el libro que está mostrando allí Oscar. Es un fuego extraño, es algo que Dios rechaza y aborrece y condena. Entonces, ¿entienden? ¿Por qué son peligrosos estos hermanos? Porque ellos atacan toda tu experiencia espiritual, toda tu relación con el Espíritu Santo, todas las manifestaciones del poder y la gloria del Señor que ocurrieron en el siglo primero y que ocurren igualmente el día de hoy. Esta es una de sus doctrinas. Otra doctrina es que ellos rechazan el bautismo con el Espíritu Santo y ellos dicen que somos bautizados con el Espíritu Santo en el mismo día de nuestra conversión, que no hay una segunda experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, que en el momento en que eres salvo, tú eres bautizado también con el Espíritu Santo. Ahora debo decir que en el momento que tú recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en ti. Y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de transformación en tu vida. Pero esto no es el bautismo con el Espíritu Santo. Esta no es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu ocurre, el bautismo con el Espíritu Santo ocurre como otra experiencia donde la persona empieza a hablar en lenguas. Y cuando la persona empieza a hablar en lenguas, esas lenguas son la evidencia
de que está siendo bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Desde ese día en adelante, la persona puede hablar en lenguas o puede orar en español o en su idioma, ¿verdad? Y te queda la oración en lenguas como una oración directa de nuestro espíritu con Dios. Ellos rechazan eso, rechazan que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia diferente a la salvación. Estaba escuchando esta tarde, repasando algunos videos, y estaba escuchando a John MacArthur, y John MacArthur dice otra cosa. Dice, el día de hoy, ninguna persona individualmente puede tener la guianza del Espíritu Santo. Porque alguien le pregunte y le dices, si yo recibo de parte del Señor una palabra para que yo compre un auto, ¿está correcto? Y él hace todo un planteamiento de que Dios no habla el día de hoy a individuos, que Dios no habla hoy día a cada uno de nosotros, y que tampoco habla, sino que te dejó la escritura, y a través de la escritura Él te da un discernimiento, que tú puedes decir, en lugar de decir que Dios te habló, tú puedes decir, me parece que yo debo hacer esto, me parece que yo debo comprar este auto, es una buena oportunidad y la voy a tomar eh, confiando que es la decisión más correcta. Él está diciendo eso. Y entonces dice, nadie hoy día recibe de manera individual una palabra de Dios. Eso no existe el día de hoy. En el tiempo de los apóstoles sí, pero el día de hoy no. Y las palabras que Dios te da y los remas que te da y te ha dado, las guianzas, la guianza que el Señor prometió y dijo, el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad. ¿Entiendes que esta es enseñanza de la gente reformada que dice que Dios no te puede guiar el día de hoy de manera directa y personal? Ataca todo lo que tú crees, todo lo que tú vives, todo lo que el Señor hace contigo día tras día, ellos lo atacan. Muy bien, ellos no creen que hoy día existan apóstoles ni profetas. Ellos dicen que el día de hoy solo existen pastores, evangelistas y maestros. No más que eso. Que no hay profetas y que no hay apóstoles. Que los apóstoles, todos los apóstoles existieron en el siglo I y del siglo I para adelante no hay más apóstoles ni hay profetas. Que esos también cesaron, que estos dos ministerios también cesaron. Ya no hacen falta, ya no hay más de eso. Entonces, cuando ellos aseveran estas cosas, ellos se salen de la Biblia, se salen de la Escritura, porque tú tienes que salirte de la Escritura para asegurar y para enseñar que hoy no hay más milagros, ni más sobrenaturalidad, ni más guianza del Espíritu, ni ministerios como el ministerio apostólico, el ministerio profético, que están claramente enseñados en la palabra del Señor. Para aseverar eso, tú tienes que salirte de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero ellos se salen, y se salen en un montón de doctrinas que ellos creen, que vamos a ver después cuando hablemos más profundamente de las doctrinas de estos hermanos y por qué son tan peligrosas, ¿no? Muy bien. Eh, Todas estas cosas que hemos hablado acá y muchas otras que vamos a hablar son enseñanzas de los llamados reformados. Son peligrosos y atacan nuestra fe. Y mencionan en muchos de sus mensajes, en muchos, pero no en algunos, en muchos de sus mensajes toman enseñanza y atacan nuestra fe. Entonces, están conquistando gente de nuestras congregaciones y principalmente jóvenes. Principalmente jóvenes o gente que busca más
profundidad en el conocimiento. Punto E. Punto E. El efecto de estos ataques en nuestros hermanos. Punto E. El efecto de estos ataques en nuestros hermanos. Número 1, confusiones doctrinales. ¿Qué efecto tienen estos ataques y estas enseñanzas cuando nuestra gente escucha estas cosas? Número 1, confusiones doctrinales. Tenemos hermanos confundidos porque están comiendo este tipo de alimento. Tú sabes que un alimento te puede hacer bien o te puede indigestar, ¿verdad? Y hay hermanos que están sufriendo indigestión espiritual, indigestión doctrinal, por comer esto. Yo creo que es bueno, amados. Miren, nosotros no somos gente, ustedes nos conocen, han estado en muchos de nuestros eventos, nuestros retiros, nuestras jornadas, nuestros congresos. Nosotros no somos gente de estar atacando ni acusando a otras iglesias, a otros ministros. Ustedes saben bien, ¿verdad? Pero me veo la necesidad de hablar abiertamente de todas estas cosas por los peligros que revisten para nuestras iglesias, para los miembros de nuestras iglesias, para los hermanos que buscan conocimiento para nuestros jóvenes. Entonces, cuida a tu gente. Cuida a tu gente. Cuando hables con tus jóvenes, pregunta, ¿qué estás mirando? ¿Qué canales ves? ¿Qué predicadores ves? Y si ellos están mirando alguno de estos que te mencioné, o tú conoces otros que son también de esta línea reformada, o que son mesiánicos, o que son adventistas, adviérteles, instrúyeles, adviérteles para que no sean contaminados, porque lo que la gente come es aquello en lo que se convierte. ¿Sí? Confusiones es el primer efecto y el segundo, más grave todavía, deserciones. Deserciones, desertan de nuestras iglesias, se van. No solamente se confunden, sino que también se van de nuestras iglesias. Deserción de nuestras iglesias. Estos son los efectos más graves. Confusiones y deserción. Y a veces, antes de irse o mientras se van, estas personas le hablan a otros hermanos de la iglesia y también los confunden. ¿Me entiendes? Entonces es peligroso, es muy peligroso. Punto F, y el último punto que vamos a hablar hoy día. Punto F, la necesidad de preparación bíblica y doctrinal. Punto F, la necesidad de preparación bíblica y doctrinal. En este punto F, el subpunto número 1, formación de nuestros pastores y líderes. Formación de nuestros pastores y líderes. Estoy en el punto F, la necesidad de preparación bíblica y doctrinal. El punto 1 o subpunto 1, formación de nuestros pastores y líderes. Ustedes entenderán entonces por qué insistimos en que se lea la Biblia todos los años. ¿Lo pueden entender ahora? ¿Amén? Entonces, amados, sean rigurosos con ustedes mismos. La primera disciplina no es que disciplines a tus miembros o a tus líderes o a la gente que te asignaron a ti, sino que tú te disciplines, que yo me discipline a mí mismo leyendo la palabra, año tras año, año tras año, año tras año. Tú dices, pero ya la leí entera, vuelve a leerla. La leí 3 veces, vuelve a leerla. La leí 10 veces, vuelve a leerla. Vuelve a leerla. Solo necesitas media hora diaria para leer la Biblia. Deja un poco de TikTok, ¿sí? Y lee la Biblia. ¿Es una inversión, una buena inversión leer la Biblia?
es esencial, esencial, esencial. Muy bien, esto es lo primero. Lo segundo, necesitamos leer libros específicos, libros cristianos específicos. Cuando los cristianos van a las librerías, hay una serie de libros, muchos libros, hermosos libros, todos bellos, todos de edificación, pero nosotros para fortalecernos y fundamentar nuestra fe, necesitamos discriminar, por decirlo de alguna manera, los libros y leer libros específicos. Mira, cuando tú vas a un instituto o una universidad para convertirte en un profesional, te hacen leer cierta literatura específica. Y tú, por un buen tiempo, tienes que dejar de leer cosas que te gustan para leer lo que necesitas, para convertirte en un profesional. Algunos de los que estamos aquí, algunos son profesionales que tienen un título y ejercen, ¿verdad que sí? Muy bien, pero para poder convertirte en un profesional, tuviste que leer lo que tus profesores te hacían leer. Yo no creo que todas las lecturas que tuviste que leer te gustaron. Algunas decían, oh, tengo que estudiar, me van a tomar prueba de esto. Oh. Y unos libracos así, ¿verdad? Y tenías que leerlo sí o sí. Y aunque lo leíste por la nota, igual te formaron. ¿Sí o no? Cuando nosotros vamos a una librería, cuando un cristiano común va a una librería sin asesoramiento, compra lo que le gusta o lo que está viviendo en ese momento. Va a la librería y en ese momento está en una depresión y busca cómo salir de la depresión, cómo vencer la tristeza, cómo soportar a la suegra. ¿Eh? Y no morir en el intento. ¿No es cierto? Compramos libros de manera emocional, pero tenemos una serie de libros que tú como siervo de Dios, como sierva de Dios, tienes que leer sí o sí para formarte como un profesional de Dios. ¿Quieres leerlos? Te los vamos a acceder. Los apóstoles te van a enviar mes tras mes un libro para leer. Un libro que tú tienes que leer, del cual vas a tener que dar un informe, ¿verdad? Breve de cada capítulo y vamos a saber que realmente lo leíste. Pero ese libro te va a formar y te va a dar firmeza a ti. Y lo que el apóstol hará contigo, tú lo harás con tus obreros. Tú leerás el libro, lo aprenderás y luego le darás al obrero para que le haga lo mismo. Le darás a tu obrero el libro, le vas a mandar el archivo igual como te lo mandamos a ti y tú le darás al obrero y el obrero lo leerá y te dará un informe. Y tú sabrás que la misma bendición que el libro produjo en ti, la está produciendo en tu obrero, en tu discípulo. Necesitamos formar a nuestros discípulos y equiparlos doctrinalmente de una manera profunda y seria. Amén. Tenemos la escuela mentor. La escuela mentor está diseñada para enseñar doctrina, ministraciones, la atención de casa iglesias y una serie de cosas que se van aprendiendo en la escuela a través de ir nivel tras nivel, nivel tras nivel. Lleva a tus obreros a estudiar la escuela mentor nivel tras nivel, nivel tras nivel. Terminó el primero, que avanza al segundo. Terminó el segundo, que avanza al tercero. Cuando ellos han pasado por todos los niveles, ellos tienen internamente una formación que no tenían hace 2 años atrás. Y que el hecho de aprender de manera autodidacta les ha transmitido y han sido bendecidos. La escuela mentor está diseñada para ser autodidacta, no para ser enseñada lección tras lección. Por eso
cada capítulo tiene preguntas que la persona tiene que responder. Y al responder las preguntas, repasa lo que leyó y lo entiende de una manera mucho más profunda. La escuela mentor es otra de las cosas que necesitamos. Y esta clase la vamos a tener con la ayuda del Señor cada 15 días. Vamos a seguir enseñando doctrina. Hoy día hicimos una introducción general para ya la próxima clase empezar a trabajar con doctrinas más específicas. Empezamos hablando de los peligros y vamos a continuar hablando, tocando doctrinas que son peligrosas para que estemos nosotros bien armados con argumentación bíblica para nuestra propia seguridad y también para sacar a nuestros hermanos del error, aquellos que estén seguramente errados o entrando en ese camino peligroso. Amén. Muy bien. Igualmente, yo creo que nosotros tenemos que empezar a darle un enfoque un poco distinto a nuestras prédicas. Mira, si tú examinas lo que tú predicas, si examinamos lo que cada uno predica y ponemos aquí enseñanzas de vida cristiana, es decir, cómo ser un buen cristiano, cómo ser victorioso, cómo ser lleno del Espíritu, cómo vivir, cómo ser guiado por el Señor, etcétera. Todo esto le llamamos vida cristiana. Por otro lado, está la parte doctrinal, la doctrina del Señor, la doctrina de la salvación, las doctrinas de la segunda venida de Cristo, las doctrinas, en fin, todo el desarrollo doctrinal. Y tú pones de un lado la vida cristiana y la doctrina. Pregunto, ¿de qué es lo que más predicas? ¿De doctrina o de vida cristiana? ¿De qué es lo que más predicamos? De vida Por cristiana. por la experiencia y por lo que yo veo, de lo que casi solo predicamos es de vida cristiana. Necesitamos traer a la iglesia enseñanza doctrinal. Te voy a decir algo. Las cartas que los apóstoles escribían a la iglesia eran leídas públicamente, semana tras semana. Eran leídas completas. El apóstol escribió esta carta, hermano. Escuchen. Y leían toda la carta, toda la carta, toda la carta. ¿Sí? Supongamos que le escribió a los hermanos de Éfeso. ¿Has leído la carta a los Efesios? Bien, nos parece difícil de entender, pero esa carta era leída a los cristianos. Y en la iglesia había hermanos nuevos, hermanos más antiguos, hermanos que tenían un gran desarrollo, hermanos más maduros, pero la carta era leída a todos. Y el que leía iba poniéndole el sentido, explicando un poco, pero seguía leyendo. La idea era leer toda la carta completa en la reunión. Entonces, por un lado, era leída la carta y por otro lado era explicada la doctrina. Las cartas de los apóstoles son eminentemente doctrinales. Entonces, tenemos que regresar a lo que hacía la iglesia primitiva, a enseñar la palabra de Dios y enseñar la doctrina y aplicarla a la vida cristiana. Aplicarla a la vida cristiana, con aplicaciones, obviamente. No digo que no tenemos que enseñar temas de la vida cotidiana, tenemos que hacerlo también, pero siempre enseña doctrina y aplica a la vida cristiana. Enseña la palabra en la mayor profundidad posible. Y tu iglesia y tus discípulos van a ser bendecidos. Amén. Amadísimos, se nos cumplió el tiempo. Agradezco la asistencia de ustedes y creo que estas clases van a ser de mucha bendición y edificación. Esto ha quedado grabado, yo creo que es bueno repasarlo y nuestros apóstoles escriban, ellos les van a transferir a ustedes la grabación para que ustedes la vuelvan a escuchar y así va a ser con las siguientes clases. Con la ayuda del Señor, de aquí a 15 días nos vamos a juntar nuevamente
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta noche, este tiempo especial que nos has dado para estar juntos, para compartir la enseñanza que hoy día nos diste, para entender que hay peligros espirituales que están acechando a nuestras iglesias, que están encima de nosotros por causa de las redes sociales, porque todo hoy día está globalizado, masificado, y hay acceso a toda clase de conocimientos correctos e incorrectos. Nuestro pueblo tiene hoy día la tecnología para poder acceder a los sitios donde se está enseñando la verdad correctamente, como a los sitios donde está enseñándose de manera desvirtuada, de manera errónea y aún herética. Danos gracia, primeramente para fortalecernos nosotros en la fe y en la doctrina, para profundizar en nuestra propia fe y estar más fuertes y más armados bíblicamente para enseñar a los nuestros, para advertir acerca de los peligros, para fortalecer la fe de nuestras iglesias y para sacar con amor a los que están en el error, para sacarlos del error en que están con la gracia tuya. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias porque hoy contamos con este medio que es la tecnología que nos ayuda profundamente a conectarnos todos los que estamos aquí, muchos otros de nuestros hermanos que verán estos videos después, a conectarnos para compartir estas preocupaciones y aún estas enseñanzas. Gracias por la vida de cada uno de los siervos y siervas que han estado en este día ocupados en atender, en escuchar, en aprender y en corroborar. Gracias, Padre. Bendito seas tú. Bendice el ministerio de cada uno, la vida personal de cada uno, la familia de cada uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amadísimos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en Argentina, en Córdoba, con mi esposa. Les enviamos todo el cariño, toda la bendición, toda la gracia del Señor. Reciban un abrazo, les amamos con todo nuestro corazón. El Señor les bendiga grande, grande, grandemente. Amén. A todos ustedes, nuestro amor y nuestro corazón para ustedes sean grandemente bendecidos. Amén. Muchas bendiciones para todos. Amén. Amén. Amén.